30 segundos de silencio. Quizás a algunos de ustedes les resultó interminable. 30 segundos sin decir nada, sin oír nada. ¿Cómo te sentiste? ¿Incómodo? ¿Frustrado? ¿Listo para que se acabe? A menudo pasamos mucho tiempo llenando nuestras vidas de ruido, de ocupación, de tareas. De hecho, esta temporada de Navidad, por la cual estamos pasando, y de Año Nuevo, es una de las temporadas de más ruido y ajetreo que tenemos en nuestras vidas. Para muchos de nosotros, con la familia, con todas las comidas que tenemos que preparar, con los niños corriendo, no hay un momento de silencio en la Navidad. Pero resulta que la Navidad tiene una conexión que no podemos quebrar con el silencio. Durante 400 años, desde el último pasaje de los profetas hasta que llegamos al Nuevo Testamento, Israel estuvo en silencio, sin respuesta a sus oraciones, sin que Dios le diera nada, un mensaje, nada, silencio. Y quizás pudiéramos imaginarnos que los israelitas decían lo que dice allá en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo? Quizás pudiéramos oírlos diciendo también, en Dios solamente espera en silencio mi alma. Hoy veremos a un hombre dentro de la historia de Navidad que aprendió a rendirse a través del silencio. Y veremos que su vida nos muestra cómo Dios obra en el silencio de nuestras vidas. Seguimos hoy en nuestra serie Los Cánticos de Navidad. Y hoy vamos a encontrar allá en el capítulo 1 de Lucas un cántico que resultó de una temporada de silencio. Desde el comienzo de este evangelio aprendemos que la primera persona a la que el ángel Gabriel habló, fue enviado para proclamar la misión de rescate de Dios, fue un sacerdote llamado Zacarías. Lucas no se guarda ni esconde nada de la realidad de la vida de Zacarías y de su esposa. Dice que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Eran viejos. ¿A quién le gusta eso? Que le digan que son viejos. Estaban orando allí por mucho tiempo en su vida. Querían hijos. Cualquier pareja quiere hijos. Sobre todo un sacerdote que en la tradición y en la ley de Israel, siendo levita, quiere tener un hijo varón que pueda continuar su línea de Leví para ser sacerdote y servir al Señor en el templo. Pero la respuesta fue no. Y vivieron hasta una edad avanzada, esperando y el Señor no respondía. Sin embargo, aunque no tuvieron hijos, Isabel y Zacarías eran fieles servidores del Señor. Allá, como dice en Lucas capítulo 1, versículos de 5 al 6, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía una mujer, una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Durante décadas, Zacarías sirvió en el templo y jugó un papel central en la adoración de reverencia a Dios a través de sacrificio, de purificación, de adoración y de todos los rituales que la ley prescribía. En preparación para este encuentro con Gabriel, con el ángel Gabriel, vemos que Dios había estado preparando, había estado obrando y alineando todo para este anuncio. El momento de las tareas de Zacarías, el sorteo para su función específica
que era quemar incienso, proveyó el espacio, el momento idóneo de soledad, de silencio, que permitió el encuentro divino. E incluso los detalles de Lucas incluye que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. No quiero que ignoremos la verdad de que Dios ajustó todos los detalles, aún esto de que la gente estaba orando en el momento en que el ángel se le aparece a Zacarías. Todo está alineado perfectamente. Allí, antes de la aparición de Gabriel, el templo, que según la Escritura dice que es una casa de oración, está rodeado por esta multitud. Una de las cosas que nos enseña el silencio, esos tiempos donde Dios no está respondiendo a nuestras oraciones, nuestros anhelos, nuestros deseos, es que Dios está trabajando en cada detalle para cumplir sus propósitos. Simplemente porque estamos en silencio no debemos de asumir que Dios no está haciendo algo. Hay veces que nosotros pensamos que cuando hay silencio hay falta de actividad. Es cuando no estamos haciendo nosotros nada, pero eso no quiere decir que Dios no está obrando. Unas a otras personas sus oraciones y su presencia para desempeñar la obra en cada una de nuestras vidas y en su misión. Hay otras personas que están orando por nosotros para que Dios obre en nuestras vidas. A menudo llenamos nuestro silencio con actividad. Cuando llegamos a la casa, del trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? Muchas veces encendemos el televisor, a ver las noticias, a ver el programa favorito. O si hay un poco de silencio en la vida y no queremos estar aburridos, pues nos vamos al teléfono. Lo llenamos de actividad. O si no, pues nos asignamos una tarea, algo que debemos de hacer, de lograr en nuestras vidas. Tenemos que resolver un problema. No podemos quedarnos en silencio. Y cuando hacemos eso, perdemos prenda de que incluso en lo difícil, incluso en la quietud, en la tranquilidad, Dios está obrando. Y después de obrar, como vemos aquí, Dios responde a las oraciones de Zacarías y de Isabel. Y el ángel le dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz a un hijo y lo llamarás Juan. Después de tanto tiempo, después de tanto silencio, ya quizás Zacarías había perdido esperanza, ya se había resignado que su deseo de tener un hijo varón no iba a ser dado. Sin embargo, en esos momentos que él se había resignado, Dios había escuchado su petición. Vemos que las oraciones de Zacarías coincidieron también con los propósitos más elevados de Dios. Incluso antes de comenzar a orar, Dios ya tenía a ese niño en mente, en su corazón, en su plan, y tenía un nombre para él. Tenía un nombre para él, tenía un plan para él. Notemos una verdad interesante y humilde para nosotros. A menudo oramos para nuestros propios beneficios, por lo que deseamos, por nuestra bendición. Zacarías quería un hijo, no era un deseo malo, es más, era un deseo digno, porque él quería un hijo para que sirviera en la línea de sacerdotes. Él quería algo personal, algo individual para él. Dios lo concedió, pero su propósito final en conceder esa bendición individual a Zacarías era bendecir a toda la creación, a todo el mundo. En la respuesta a la oración individual de Zacarías, Dios provee una bendición universal. El ángel continúa diciendo, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y al oír esto, Zacarías dijo, como María, que se cumpla en mí tu palabra. ¿Dijo eso? No. Zacarías, en vez de responder con una declaración de fe, expresa su duda. Dice, ¿cómo podré saber esto? ¿Cómo podré saber esto? ¿Qué garantía me puedes dar de esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Nunca se me había ocurrido antes, pero cuando leí la pregunta y la objeción que Zacarías hizo aquí, me recordé de un pasaje en el Antiguo Testamento que Zacarías como sacerdote se lo debía saber de memoria. La pregunta de Zacarías debe de sorprendernos, porque como estudiante de la Biblia, él debía haber oído lo que dijo Sara allá en el Antiguo Testamento. Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Cuando Dios le prometió hijo a Sara y a su esposo. Eso fue lo que ella dijo. Y es casi igual lo que dice Zacarías. Zacarías también debía de haber sabido la verdad, la respuesta de Dios que dio allá en el Antiguo Testamento. Hay algo, una cosita que sea demasiado difícil para el Señor. Cuando te enfrentas a una dificultad, cuando te encuentras sin respuesta de Dios, en el silencio de tu alma, ¿se te olvida esta pregunta? ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo que no puede hacer el Creador de todo lo que vemos, de todo lo que gozamos? Si Él creó al mundo, ¿hay algo imposible para Él? Después de tanto tiempo esperando una respuesta a sus oraciones, tras tanto silencio, Zacarías había intercambiado su esperanza por dudas. Quizás te identifiques tú con Zacarías. En medio de nuestras frustraciones, preguntamos, ¿cómo puedo saber esto? ¿Cómo puedo confiar en Dios? No me ha respuesto mi pregunta, me ha dejado aquí en silencio. Oraste durante muchos años para que el Señor te librara de una adicción, para que el Señor te sacara de una situación difícil en tu matrimonio, para que el Señor te diera un hijo o una hija. Y el Señor no responde. Y te acostumbras, empiezas a pensar que eso es lo normal, que el Señor te va a dejar allí en tus dudas y en tu silencio. Y después dejaste de orar. Ya, ¿para qué voy a orar? Has aprendido a aceptar el silencio de Dios como un no, y al igual de Zacarías necesitas una señal clara. Gabriel le recuerda a quién lo envió, y la duda de Zacarías no puede detener los propósitos de Dios. Dice allí el ángel, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. En primer lugar, Gabriel apunta a su autoridad. Mi palabra es confiable porque yo estoy en la presencia de Dios y porque Él me ha enviado a dar este mensaje. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Aunque podríamos considerar la respuesta de Gabriel aquí como un castigo, te quedarás mudo. Quiero que también pensemos de esto, que este silencio nuevo ahora que Zacarías va a tener, que él no va a poder hablar, es un regalo de Dios. Durante esos 10 meses, entre la revelación de Gabriel y cuando Elizabeth dio a luz un niño, en esos 10 meses Zacarías tuvo la oportunidad de experimentar a través del embarazo de Elizabeth la obra milagrosa de Dios.
durante ese tiempo, en vez de llenar el silencio con sus propias palabras, con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, tuvo la oportunidad de considerar más profundamente en los propósitos de Dios, en lo que Dios de veras quería hacer a través de este milagro que había hecho y que iba a hacer en su vida, a considerar los beneficios de la salvación de Dios. Hay veces que lo mejor que podemos experimentar es la ausencia de nuestras palabras. Hablamos mucho a veces, decimos muchas cosas, hacemos muchas promesas. Quizás, de vez en cuando, debemos de estar en silencio, humildes delante del Señor, humillados delante del Señor, para ver lo que Él quiere decir en nuestros corazones. El salmista capta la verdad de que la nueva vida y la creación son la palabra de Dios en silencio. Mire lo que dice allí, en el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero a toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En silencio Dios comunica. ¿Ha estado usted en medio de la naturaleza de vez en cuando? Y ahí en el silencio quizás hay un poco de viento soplando a través de los árboles. Allí usted oye la voz de Dios. Sin palabras. Sin palabras. Y a través de esos 10 meses, Zacarías oyó el mensaje silencioso de Dios. En esa temporada de contemplación, Zacarías convirtió su duda en alabanza. En esa temporada de contemplación, Zacarías llegó a comprender verdaderamente lo que esto significaba en su vida. Todavía en silencio, sin poder hablar, junto con Elizabeth, Zacarías presentó a su hijo en el templo. De vez en cuando tenemos una dedicación aquí de niños y es una tradición que nosotros hemos transformado y adaptado de lo que ocurría allá en esos días, cuando un niño después de 8 días lo llevaban al templo a dedicarlo. Y dice allí, al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. ¿Y por qué respondió ella? Porque Zacarías no podía hablar, no podía decir nada. Y aquí 2 detalles socioculturales muy importantes se enfrentan al Evangelio. Primero, era la costumbre de nombrar al hijo primogénito con el mismo nombre del padre. En mi familia lo hicieron así. Somos muy bíblicos. Mi papá es Eduardo y yo soy Eduardo. Yo soy el primogénito. Y así lo hacían allí, según el nombre de su padre. Pero el ángel ya había dicho cuál debería ser el nombre de ese niño. El nombre que Dios había pensado, había concebido en su plan. Y en uno de los ejemplos de cómo el evangelio es contracultural, aunque era el lugar del padre decir cuál es el nombre, Elizabeth es la que proclama ese nombre que Dios ha dado, se llamará Juan. Pero los líderes del templo no aceptaron esto. Le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, a Zacarías, cómo lo quería llamar. Y Zacarías ratifica el nombre que Dios ha dado. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan, y todos se maravillaron. Con este nombre que quiere decir Dios es misericordioso, Zacarías proclamó el plan de gracia del evangelio. En este momento de fe allí, cuando Zacarías declaró que él había aceptado el plan de Dios, leemos que al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua,
y comenzó a hablar dando alabanza al Señor. El cántico que él declaró, escrito en forma de un poema aquí, como lo leemos en nuestra Biblia, expresa no solo la gratitud de Zacarías, sino su comprensión y aceptación del plan de Dios. Y quiero que nos fijemos ahora, vamos a leer ese cántico, que en ningún momento, en ninguna frase y en ninguna palabra se refiere al beneficio que Zacarías recibió, que él ha recibido un niño, aunque eso era una gran bendición. Note que la perspectiva de Zacarías ha adquirido en su silencio no es individual, sino universal, de bendición al pueblo de Israel y de bendición al mundo. En este momento, ya que leemos en la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, simplemente voy a leer las palabras aquí y quiero que ustedes las escuchen, las palabras de este bello cántico. Dice allí: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Muy bien, hemos visto la historia de Zacarías y Elizabeth, hemos hablado del silencio de Dios y cómo podemos ganar nuevas perspectivas, más amplias perspectivas en el medio del silencio, en medio de nuestra oración. Y vimos cómo Zacarías también falló en su fe, y aún que cuando Dios quebró su silencio, Zacarías entró en un tiempo de silencio, y en ese tiempo de silencio él ganó una apreciación nueva y rica de la obra de Dios. Pero quizás ahora te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué tiene esto que ver para mi vida? ¿Cómo puedo usar esto en mi propia situación? ¿Cómo me ayuda esto a procesar mis propias temporadas de silencio? Aquellos momentos en que Dios no responde mis preguntas, mis oraciones. Yo quiero que consideremos lo que Dios le enseñó a Zacarías en su silencio, porque estoy seguro de que tiene mucho en común con lo que nosotros podemos ganar en apreciación de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de cómo Él está obrando, cómo Él quiere obrar. Y vemos lo que Dios le enseñó a Zacarías en el cántico que él expresa, en el mensaje que él alzó allí en alabanza. En primer lugar, muy básico, pero muy importante, vemos que Dios es un Dios que salva. Allí, como Zacarías declara, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Hay veces que tratamos la salvación como algo lejano, celestial, abstracto, pero Él nos salva en las circunstancias de nuestra vida. Él nos salva para transformar toda nuestra vida.
Hay veces que en el medio de nuestro dolor y la frustración de nuestra circunstancia, allí cuando parece que Dios nos ha condenado a un silencio que nunca cesará, perdemos la perspectiva eterna. Él salva. Si tenemos salud o si sufrimos enfermedad, Él salva. Si somos ricos o si somos pobres, Él salva. Si somos privilegiados o si somos oprimidos, Él salva. Si somos incluidos o si somos rechazados, Él salva. Si somos amados o si somos odiados, Él salva. Él ha levantado un cuerno de salvación y esa salvación es nuestra por fe en Cristo, el Cristo de Navidad, el Cristo de la cruz y el Cristo de la tumba vacía. Él salva. ¿Tienes hoy tú la certidumbre de que eres salvo? ¿De que has puesto tu fe sobre el Cristo Jesús que murió en la cruz y resucitó para darnos vida nueva? ¿Estás seguro? Si no estás seguro hoy, no te vayas con esa inseguridad. Al final vamos a tener aquí un tiempo de oración. Venga al frente, preséntese al Señor y termine esa temporada de silencio. Él salva. No te vayas hoy sin tener esta esperanza seguro. Y estamos seguros de esto porque en segundo lugar, Dios cumple sus promesas. Dice allí en el cántico de Zacarías que Dios obra de esta manera, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham. Zacarías recuerda a todos los que oyen este cántico que Dios hizo una promesa a Abraham. Como leemos allá en el capítulo 12 de Génesis, haré de ti una nueva nación, una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Zacarías proclama aquí en su cántico, en su alabanza, que Dios, aquel que viene después de Juan, va a cumplir esa promesa. Ha cumplido esa promesa. En tercer lugar, Dios nos llama a algo mejor. Nos llama a algo mejor. Una vida nueva con un propósito nuevo. Como dice, sigue así el cántico dice que somos librados de la mano de nuestros enemigos, que para que le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Nos llama, en primer lugar, a una vida de libertad, a una vida de servicio, a una vida santa, apartada del pecado, algo mejor, a una vida justa, en la cual vivimos en rectitud y justicia, que refleja el carácter justo y recto de Dios. Y en tercer lugar, al concluir su cántico de gratitud y alabanza, Zacarías declara que Dios nos da su misión. No, Dios nos da su misión. Y dice así, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Esa fue, al principio, la misión de Juan el Bautista, este niño que ha nacido, de preparar el camino del Señor, de anunciar que venía el Salvador, el Cordero de Dios. Ahora es también esta nuestra misión. ¿Cómo estás proclamando que Cristo vino? ¿Cómo estás proclamando que Cristo viene otra vez? ¿A quién les has dado últimamente el conocimiento de su salvación? ¿A quién les has dicho que en Cristo tenemos el perdón de pecados, la solución del problema fundamental que tenemos en nuestra vida, nuestros pecados? ¿Y a quién les has comunicado la misericordia de Dios?
por la extrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará de lo alto. ¿Cómo has demostrado y extendido esa misericordia, esa gracia de Dios a otros? ¿Cómo las has proclamado? El cántico de Zacarías termina con este glorioso propósito para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Notemos cómo la luz y la guía del Evangelio nos avanzan a la paz. En ese silencio incómodo e inconveniente que no nos gusta, aunque sean 30 segundos nada más, ¿no? Allí Zacarías encontró paz. Oro hoy que nosotros también experimentemos la paz de Dios, esa paz que solo Él puede dar. En nuestro tiempo de silencio, sea porque estamos esperando la respuesta de Dios, o sea porque nosotros hemos a propósito apartado un momento, un tiempo para estar en silencio. Quiero que el Señor responda, que oiga su voz de oración, allí leyendo la palabra de Dios también, que usted oiga la voz de Dios. En ese silencio oro que recibiéramos lo que Zacarías recibió en su silencio. Dios es un Dios que salva, Dios cumple sus promesas, Dios nos llama a algo mejor y Dios nos da una misión de anunciar su evangelio al mundo, de proclamar lo que Él ha hecho por nosotros y lo que va a hacer. Ahora quiero tomar, vamos a decir 1 o 2 minutos, y quiero que bajemos nuestras cabezas y practiquemos lo que hemos estado hablando un momentico aquí. Un momento de silencio. Durante este breve tiempo quiero que meditemos en lo que hemos oído. Y si se te empieza a distraer la mente, como a veces nos pasa, eso es normal, pues órale al Señor. Ay, Señor, responde mi pregunta. O simplemente dile, proclama el nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Entremos en este momento de silencio. Señor, te damos gracias por el silencio que tú traes a nuestras vidas, para que en medio de ese silencio, en el medio de esos tiempos sin ocupación, sin tareas, aún sin respuestas a nuestras preocupaciones, consideremos tu obra, consideremos tu salvación, consideremos tu misión para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a desarrollar también la disciplina en nuestras vidas de dedicar tiempos de silencio delante de ti, donde apagamos todo, silenciamos todo en nuestras vidas, aún nuestros propios pensamientos, la vorágine de nuestra vida, y escuchamos tu voz. En tu nombre oramos por esta bendición. Amén. Y ahora, hermanos, quiero invitar al equipo de oración que pase al frente. Y una vez más, para aquellos de ustedes
que quieren pedir ayuda en su situación, sea lo que sea. Para aquellos de ustedes que quieren aceptar al Señor Jesucristo en este día, pues pasen al frente. Compartan eso con nuestro grupo de oración y alguien va a orar por usted. Muchas gracias, hermanos, y que Dios vaya con ustedes.